Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que están planeando comprar un automóvil 0 kilómetros o acaban de hacerlo. Vamos a contarles cuáles son las compañías con los seguros más convenientes del mercado. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de la última semana con la visita del economista Eduardo Curia. Quédate con nosotros, tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala y también está Yamila Escala. En el próximo bloque se va a incorporar también Augusto Posleman para hacer el repaso habitual de lo sucedido en la semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y esta semana el gobierno tomó un conjunto de medidas para contener la corrida contra el peso que se viene registrando en las últimas semanas y al menos temporalmente logró el resultado buscado al cierre de la semana. Santiago presenta este tema. Bueno, es una corrida cambiaria en el mercado informal contra el dólar blue, porque el cambio oficial, el que le importa al gobierno, recordemos que para el gobierno el otro es ilegal y tiene una importancia menor o nula porque el mercado es muy pequeño, el tipo de cambio oficial se mantuvo estable, en torno a los 8,48, pero el dólar blue ha subido y fuertemente en esta semana tocó un máximo de 14,40 para luego cerrar el viernes en torno a 14,05, 14,10, luego de que el gobierno mostró definitivamente algunas cartas para tratar de frenar esto que está ocurriendo, esta escasez de dólares en la economía, esta corrida que tiene mucho que ver con lo que está pasando también con los fondos buitres. Hubo anuncios sobre el fin de semana de un pedido de intervención en las Naciones Unidas, justamente para recrear un marco legal que ponga algún tipo de freno a este accionar de los fondos buitres que también, según dicen, van a ir contra los créditos que tienen otorgados en la República de China para la Argentina. Así que toda esta batalla, todo este conflicto con los fondos buitres tiene, por supuesto, su manifestación en el mercado informal, pero el Banco Central es el que está actuando y fuertemente lo hizo esta semana, subiendo la tasa de interés en un punto porcentual, revirtiendo la tendencia que había mostrado el mes previo y también pisando fuertemente las importaciones. Otra de las cosas que hizo fue, prácticamente desechar cualquier tipo de autorización para grandes compras al exterior y de esta manera logró mantener las reservas internacionales en torno a los 28.600 millones de dólares. Es una muy buena noticia porque esta es dificultad para seguir cumpliendo con sus compromisos de deuda. Ahora, si ocurre lo que pasó a fin del año pasado y comienzos de este año, donde se produjo un fuerte descenso de las reservas, quizás sea necesaria una nueva devaluación para equiparar la cantidad de pesos que hay en el mercado con respecto a los dólares en poder del Banco Central. Así que vamos a tener que ver cómo sigue este indicador en las próximas semanas para ver, por supuesto, cuál va a ser el futuro del mercado cambiario aquí en la Argentina. Sí, como venimos diciendo en las últimas semanas, con el default el gobierno quedó atrapado en esta disyuntiva poco feliz, entre más devaluación o más recesión. Da la impresión de que se va a volcar en una dirección o la otra de acuerdo a cómo evolucione el panorama político. Y de última, en enero, tiene una ventana de oportunidad con el vencimiento de la cláusula Rufo, tiene la posibilidad de salir de este costoso conflicto de los buitres. Sí, porque la verdad es que con la inflación por encima de 30% no hay mucho margen para superar esos valores. Realmente se puede entrar en una dinámica peligrosa. En cambio, con un desempleo de 7,5 todavía parece que por el lado de la actividad hay la posibilidad de hacer algún tipo de ajuste, frenando las importaciones y restando la capacidad de algunas empresas que trabajan con insumos importados de poder seguir produciendo al mismo ritmo de lo que venían haciéndolo hasta entonces. Pero insisto, igual me da la impresión de que todo se va a resolver con la evaluación política que haga el gobierno de las opciones que tiene sobre la mesa, que no son ninguna demasiado atractiva. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a brindar información
para todas aquellas personas que acaban de comprar un automóvil 0 kilómetro o están planeando hacerlo. ¿Cuáles son las compañías que ofrecen los seguros más convenientes del mercado local? Un año para estar especialmente atentos al valor del seguro, del auto, del resto de los seguros, como así también del resto de los gastos que genera un automóvil. Pero acá vamos a puntualizar, como siempre, en un ejemplo para saber qué valores está manejando el mercado. Y con una diferencia, lo que le vamos a presentar es los terceros completos y los todo riesgo. ¿Qué diferencia hay en el valor? Y como siempre, una aclaración, ¿no? En este caso, los terceros completos, ustedes saben que es una póliza intermedia que va más allá de lo que es responsabilidad civil y la cobertura de daños a cosas o lesiones a personas, y tiene que ver con esta posibilidad de cubrir nuestro auto ante la posibilidad de un robo, de un incendio, de un hurto y también destrucción parcial o total según la compañía. Eso, atención al momento de consultar. Después tenemos la todo riesgo, la más completa, la que no tiene que ver con si uno es culpable o no, pero que está siempre presente. Ahora bien, y atención, hay que consultar, y es muy importante, el valor de la franquicia, ¿sí? Hay mucha diferencia entre las compañías en este aspecto y puede ser clave o muy importante al menos al momento de responder por un siniestro, especialmente en lo que refiere, por ejemplo, a robo parcial. Acá estoy yendo puntualmente a lo que tiene que ver con autopartes y sin ir más lejos el valor de las gomas, de los neumáticos que tanto en este momento están robando en las calles porteñas especialmente, con valores altísimos, especialmente en las llantas de 17 y bueno, esta cuestión de si hay una franquicia de 3.000 y la llanta sale 6, no es lo mismo que tener una franquicia, que no tener que pagar franquicia y directamente que la compañía le dé todo el dinero por esa autoparte robada. El tema de la disponibilidad de las autopartes para otro momento. Bueno, entonces arrancamos con un ejemplo en lo que es terceros completo primero, para un Gold Power Plus 0 kilómetros, 5 puertas de unos 110.000 pesos en el mercado, granizo y cláusula del 80%. Arrancamos con provincia en 611 pesos por mes, Rivadavia 698, La Segunda 735, Federación 743 y Allianz 759 pesos, esa es la cuota mensual. Un poquito más arriba, obviamente, tenemos a Sancor con 762, La Caja 830, RSA y Comercio 866, San Cristóbal 943 y QBE 950. Una diferencia de unos 300 pesos aproximadamente entre la más barata y la más cara, pero siempre sabiendo que hay que ir y preguntar, ¿qué me incluye efectivamente esto? Siendo a lo que es todo riesgo, arrancamos en provincia en 753, esta es una promo de 6 meses que tiene la aseguradora, Rivadavia 955, La Segunda 963, Allianz 998 y por arriba de 1.000, Federación con 1.012 pesos por mes. La Caja en 1.142, todo riesgo, atención, Sancor 1.200, San Cristóbal 1.228, RSA 1.230 y QBI cierra la lista con 1.235 pesos. De nuevo, hay que ir y preguntar qué me ofrece, qué franquicia, y bueno, ahí tomar su decisión respecto de su cobertura para su automóvil 0 kilómetro o el que tenga. Y como siempre vemos, hay diferencias importantes entre algunas de las principales compañías del mercado local que justifican justamente averiguar, informarse y tener esta información al momento de elegir con qué compañía van a asegurar su vehículo. Nos vamos a un corte, quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Ya llegó Augusto Posleman, que llegó un poco demorado, ahora después lo saludamos. Vamos rápidamente a responder las consultas que nos han enviado, por ejemplo la de Ernestina, sobre la situación del Banco Patagonia. Ahora de capitales brasileños, por supuesto, el Banco Patagonia tiene un patrimonio de 5.457 millones de pesos, depósitos por 24.329 millones y acumula resultados positivos, según información del Banco Central, de 861 millones de pesos. Tiene buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Patagonia. Muy bien, cambiamos de tema y como viene mostrando a lo largo de sus gestiones o desde el inicio de sus gestiones, tanto el ministro de Economía, Axel Kicillof, como el titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, representan distintas visiones claramente diferenciadas de lo que debe hacerse con la economía. A partir de esto, Estefanía Danivelli dialogó con el público para conocer su opinión sobre estos funcionarios.
Café Financiero dialogó con los ciudadanos para saber cuál de estas dos visiones le despierta mayor simpatía y en cuál funcionario confía más. Bueno, no conozco que tengan dos visiones distintas. Me parece que forman un equipo y que, bueno, creo que están llevando bien las cosas adelante. Con la del ministro de Economía. Me parece que las medidas que están tomando son las adecuadas. Con Juan Carlos Fábregas. ¿Por qué? Porque me parece más coherente y que busca más la solución. Una de las dos, por supuesto. ¿Por qué? Porque me parece que nos están llevando al país a la ruina. Desde luego que Fábregas parece un individuo más serio, en cambio Kicillof es un ideólogo obcecado. Con este gobierno no me siento identificada con nada, porque no sé si va a salir después como el vicepresidente, ¿qué podemos esperar? Bueno, independientemente de que me parece, ¿no?, más serio, más experimentado, más creíble, el presidente del Banco Central me da la impresión de que los problemas de la economía no pasan por los funcionarios, sino por una etapa, una especie de fin de ciclo político que influye, digamos, en las perspectivas económicas y que condiciona las posibilidades de programas económicos de este gobierno, ¿no? Una situación que se ha visto agravada también por el conflicto con los fondos buitre, de manera que en la medida, hasta que no se defina, ¿no?, cuál va a ser el próximo presidente o qué características va a tener la próxima etapa política, difícilmente la economía repunte. Obviamente, digamos que un arreglo con los fondos buitre podría hacer menos áspera esta transición, ¿no? Sí, nada más lo veo realmente en que haya funcionarios que tengan diferente visión sobre un problema. No tienen por qué tener exactamente la misma perspectiva. Creo que enriquece el debate siempre y cuando, bueno, exista un diálogo y se pueda arribar de alguna forma a algún tipo de consenso. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué dices? ¿Bien? Muy bien, acá andamos. Bueno, vamos entonces a ver qué sucedió esta semana, una semana en la que hubo un frenesí dolarizador en el mercado local, ¿no? Sí, digamos, arrancó ya quizás en la semana anterior todo este movimiento de dolarización. Esta semana quizás estuvo un poquito más tranquilo. Lo que vimos en el cierre de la semana fue, tanto en el mercado local como internacional, prácticamente sin cambios. Uno analiza cómo arrancó la semana y cómo terminó el día viernes y prácticamente no hubo movimientos, tanto en las acciones internacionales como en el mercado de acciones local, prácticamente sin cambios. Donde sí hubo movimientos es en dos tipos de activos que vale la pena resaltar. Por un lado, los activos Dollar Link, que son aquellos activos que actualizan por el tipo de cambio oficial. Respecto de esto hemos hablado también, la expectativa de una devaluación o un tipo de cambio más competitivo hacia adelante tuvo su impacto en los bonos, esos subieron entre 5 y 7%, y por otra parte los bonos dolarizados tuvieron, si querés, un muy buen movimiento también, sobre todo su cotización contra dólares, no tanto la de pesos sino la de dólares, lo vimos subiendo aproximadamente entre un 5 y un 7% también. Sorprendente, ¿no, Augusto?, que este país en default los bonos suben, ¿no? Es una situación, digamos, bastante rara. Es como decir, se ve que el mercado tiene alguna confusión, por eso la volatilidad que estamos viendo, pero hay como un piso. Uno ve que tanto las acciones como los bonos tienen una resistencia fuertísima hacia la baja. Entonces, estamos viendo que, digamos, en los precios que hoy vemos en el mercado hay una expectativa de que finalmente algún acuerdo se arribe con los fondos buitre. Muy bien, perfecto. Y vamos a cerrar este bloque con la respuesta a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Karina, que nos consultó sobre la situación de la Holando Sudamericana, esta empresa presenta un activo de 697 millones de pesos, pasivo 609 millones, patrimonio 87 millones de pesos, resultado positivo 13 millones de pesos, primas 420 millones e informa 2.984 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también como Café Financiero, nos preguntan, les respondemos. Muy perfecto, nos vamos rápidamente a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Eduardo Curia sobre los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Eduardo Curia para analizar las noticias principales en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Una semana en la que se volvieron a registrar récords en el mercado cambiario,
el dólar se acercó a los 14, el dólar paralelo, ¿no? Se acercó a los 14 pesos con 50, el denominado blue, para después cerrar la semana en torno a los 14 pesos. ¿Crees, Eduardo, que el gobierno va a lograr contener esta corrida cambiaria que ha habido en las últimas semanas o finalmente se va a ver obligado a devaluar como lo hizo en enero, el peso oficial, ¿no? No tengo la bola de cristal, pero obviamente está presionado por una serie de circunstancias porque por de pronto la fisonomía de la restricción externa o la escasez relativa de dólares pareciera que tiende a endurecerse. Como consecuencia del conflicto, ¿no?, con los fondos WIT. Claro, o sea, por las dos vías, porque al desperdiciarse la devaluación relativa, o sea, el efecto real casi se ha perdido y a su vez converge con este problema de la adyacencia de la cuestión griesa. O sea, como que estamos en un brete. Pero digo, te referís, digamos, a desperdiciarse la devaluación de 9 por la inflación que hubo a lo largo del año. Claro, por los aumentos salariales que hubo, porque no hubo un plan antiinflacionario. Claro, el plan se reancló por un tiempo también, en fin, no era sorpresivo esto, pero entonces es como que estamos en un brete, porque desde el punto de vista de la generación de dólares, estamos como en un impasse. Y al mismo tiempo hay factores internos como la conjunción de la temática fiscal monetaria, por ejemplo, en un proceso inflacionario que hace, digamos, un bollo bastante complicado y con un año 2015 que es un año también exigente en vencimientos, en toda una serie de cosas, así que yo tengo una visión preocupada, ¿no? El Banco Central decidió subir la tasa de interés esta semana mostrando un poco un cambio de tendencia. ¿Te parece que con eso alcanza un punto o hay que ir más arriba con las tasas de interés? Por lo menos, digamos, el voluntarismo, la lógica cuál era, la devaluación, que su efecto real, algo de cuantitativo quedara, entonces ahí uno sí, justificadamente baja la tasa porque afianzó la devaluación. El haber realizado bajas de tasa cuando se perdía el efecto era un poco rústico, digamos. Entonces ahora hay una reversión que tiene lógica, pero pareciera insuficiente, porque encima, por un lado sí se puede abrir otra vez el arbitraje intenso tasa-dólar. Pero está también la sombra amenazante, lo que decíamos antes, la conjunción fiscal monetaria es bastante compleja porque es un tema fiscal en deterioro creciente y la dominancia fiscal, la atracción sobre el Banco Central es Eduardo, severa. Si vos condujeras la economía, ¿por qué te inclinarías? ¿Por una nueva devaluación o por un aumento de la tasa de interés más fuerte? Digo, no me hago cargo de la economía, no tengo por qué ni quiero hacerme, porque en definitiva siempre dije... No te cargo los problemas de otros. Claro, y aparte con las advertencias reiteradas que hice en distintos momentos, por eso dije que se perdió el tren a fin del 2011. Yo que soy un tipo de mucha bolilla, el tipo de cambio alto dentro de una matriz, y siempre dije, esto ya en abstracto solo se corrige con un shock de enorme magnitud. ¿Cuál era un tipo de cambio bueno? ¿El del 2011, el del 2007? ¿Cuál era, digamos, el que habría que haber intentado defender, en tu opinión? En el 2011 podríamos haber hecho algo que sin ser el nivel de los años anteriores, podría haber dado margen. Ahora ya estamos casi al nivel, volvimos casi al nivel de octubre del año pasado, entonces la sobrevaluación real es sumamente intensa, en un mundo donde la demanda no tironea demasiado, es procíclico en forma de efecto negativo, y por el otro lado lo que decíamos, lo que está pasando en el frente financiero, ¿no? Con este problema de... ¿Y qué efecto pensás que es más grave, ¿no? Porque el ministro también esta semana dijo, bueno, tenemos un problema que es que los Estados Unidos están subiendo la tasa de interés y eso puede jugarnos en contra. Además, la soja está en un mínimo en 4 años, el precio. ¿Qué pensás que es más grave, los problemas externos que enfrenta la economía o este problema de dinámica fiscal, monetario, que es interno? Ahora se puede hablar también de los commodities, bla, 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 pero el tiempo atrás teníamos también
seguíamos con buenos precios de los commodities y los problemas de la restricción externa vienen de arrastre de unos años. Acá el porcentaje enormemente mayoritario es las políticas cerradas que se han aplicado, fundamentalmente a partir del 2010, que es un esquema que es antítesis del muy buen esquema del 2003-2007. Como yo digo, las dos matrices, la matriz del tipo de cambio alto, uno de los mejores quinquenios de nuestra historia económica, la del 2003-2007, y una matriz degradada que es la del 2010 en adelante, que va teniendo distintos capítulos. Con el cepo cambiario, ¿no? Con la apreciación claro, real. El cepo cambiario es un poco la contracara de lo que se daba en 2010-2011, ¿no? Claro, porque en 2003-2007 una de las cosas que pasó también es que no pagamos deuda externa, ¿no? Por eso también teníamos tanta holgura y había mucho de capacidad instalada de los 90. Pero después hay que tenerlo en cuenta que nosotros hemos pagado cupón crecimiento del 2005-2006 y no había ningún problema, porque el crecimiento en esa época era un crecimiento que generaba empleo a lo pavote, se avanzaba sostenidamente casi al 9%, y las reservas sobraban. Hasta el problema era que era más del 30% anual, salvo el 2006, con lo cual pagábamos cupones crecimiento y hasta podíamos regalarle el 2008, como hicimos. Superávits comerciales de 15.000, 20.000 millones Una de barbaridad. dólares, ¿no? O sea que era un crecimiento de plenitud en casi todos los frentes, cosa que con el esquema posterior se dan todas las contradicciones, ¿no? Y después se optó por mantener alto el nivel de actividad, de seguir generando inflación y también de mantener el empleo. Un empleo que parece que ahora, bueno, empezó a mostrar algunas vicisitudes. ¿Qué pensás que va a pasar con el mercado laboral? Hay mucha gente que está preocupada, ve que leen los diarios que hay suspensiones, que hay paratos de empresas que se van. Con restricción externa y sobre todo con una visión que yo creo que puede endurecerse, pensar en reactivación, en bajar las tasas, en el impulso de la demanda que a su vez va a tener un efecto importante, son divagaciones. La única manera de una reactivación en perspectiva, siendo paciente, pero que pueda sostenerse, es si uno encausa la restricción externa. A veces parece que en la Argentina pasa el tiempo y no entendemos este elemento básico. Si no mejora uno el tema de la restricción externa, estas otras cosas lindas y el mercado laboral se ve embretado en esto. Eduardo, de acuerdo a esto que decís, ¿no crees que el gobierno tal vez aproveche, como decíamos en el primer bloque, la ventana de oportunidad que le va a dar el vencimiento de la cláusula Rufo en enero para intentar una salida del conflicto con los fondos buitre? Ojalá, pese a mi visión filosófica en economía, yo creo que es porque es lo coherente con lo que venía haciendo los meses anteriores. Una vez que el tema cambiario, como lo dijimos, de la cuenta comercial, la liquidó, no le dio importancia, porque también tienen una antipatía ante esa visión, tiene un cierto sentido el equipo económico populista, en el sentido un poco inconveniente del término. Estaba al otro de volvamos al mercado, reposicionémonos, vamos liquidando en tuertos, aunque costosamente. Entonces parió la abuela congresa. Eso sería retomar un poco porque si no, no hay dólares, salvo decir, bueno, hago ahorro forzoso, le pido a los chinos. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las opiniones de Eduardo Curia sobre la situación de la economía y las posibles salidas a esta difícil situación que estamos atravesando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.